Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Divulgando Ciencia. Con el COVID-19 hemos vivido de primera mano la experiencia de una pandemia causada por un agente patógeno como lo es un virus, que no discrimina religión, raza, estatus social, región geográfica, género ni nada. Todos en cualquier momento podemos infectarnos. En este video vamos a seguir hablando de virus. Se trata de un top, los virus más mortales de la historia. Vamos a presentar los virus que más muertes han causado en la historia, principalmente durante pandemias, con algunas excepciones. No voy a incluir otros agentes patógenos como bacterias, así que no esperes encontrar la peste negra o bubónica, pues fue causada por una bacteria. ¿Cuál crees tú que es el virus más mortal de la historia? Número 8. El virus de la rabia. El virus de la rabia causa la rabia en los seres humanos y en los animales. La transmisión de la rabia puede producirse a través de la saliva de los animales y con menor frecuencia a través del contacto con la saliva humana. Este virus tiene un rango de huéspedes extremadamente amplio. En la naturaleza se ha encontrado infectando a muchas especies de mamíferos, mientras que en el laboratorio se ha descubierto que las aves pueden ser infectadas, así como los cultivos celulares de los mamíferos, aves, reptiles y hasta insectos. Los primeros síntomas de la rabia pueden ser muy similares a los de la gripe, incluyendo debilidad o malestar general, fiebre o dolor de cabeza. Estos síntomas pueden durar días. También puede haber malestar o una sensación de pinchazo o picor en el lugar de la mordedura, progresando en pocos días a síntomas de disfunción cerebral, ansiedad, confusión, agitación. A medida que la enfermedad avanza, la persona puede experimentar delirio, comportamiento anormal, alucinaciones e insomnio. El virus de la rabia también puede estar inactivo en el cuerpo de su huésped y activarse tras un largo periodo de tiempo. El 99% de las infecciones se dan por mordeduras de perro. La rabia causa unas 56.000 muertes al año en todo el mundo. Más del 95% de las muertes humanas por rabia se producen en África y Asia. Alrededor del 40% de las muertes se producen en niños menores de 15 años. La rabia está presente en más de 150 países y en todos los continentes excepto la Antártida. Más de 3.000 millones de personas viven en regiones del mundo donde se da la rabia. Varios países como Australia y Japón, así como gran parte de Europa Occidental, no tienen rabia entre los perros. Número 7. La gripe asiática. La pandemia de gripe asiática de 1957 a 1958 fue una pandemia mundial del subtipo H2N2 del virus de la gripe A, que se originó en Guizhou, en el sur de China. El número de muertes causadas por esta pandemia se estima entre 1 y 4 millones en todo el mundo. El microbiólogo Maurice Hilleman se alarmó por las imágenes de los afectados por el virus en Hong Kong que se publicaron en el New York Times. Obtuvo muestras del virus de un médico de la Marina estadounidense en Japón. El Servicio de Salud Pública entregó los cultivos del virus a los fabricantes de vacunas el 12 de mayo de 1957 y una vacuna entró en pruebas en Fort Ord el 26 de julio y en la base aérea de Lowry el 29 de julio. La vacuna estuvo disponible ese mismo mes en el Reino Unido. Aunque al principio solo estaba disponible en cantidades limitadas, su rápido despliegue ayudó a contener la pandemia. Se cree que la vacuna de Hilleman salvó cientos de miles de vidas. Algunos predijeron que el número de muertes en Estados Unidos habría alcanzado el 1.000.000 sin la vacuna que Hilleman solicitó. Así que si crees que la vacuna del coronavirus se hizo muy rápido, piensa en esta vacuna en los años 50. La cepa del virus que causó la pandemia de gripe asiática, el virus de la gripe A subtipo H2N2, era una recombinación de virus de la gripe aviar, probablemente de gansos y de la gripe humana. Al tratarse de una cepa nueva del virus, la población tenía una inmunidad mínima. Número 6. La gripe de Hong Kong. La gripe de Hong Kong, también conocida como la pandemia de gripe de 1968, fue una pandemia de gripe cuyo brote entre 1968 y 1969 mató a entre 1 y 4 millones de personas en todo el mundo. Está entre las pandemias más mortíferas de la historia y fue causada por una cepa H3N2 del virus de la gripe A, que desciende de la H2N2
causante de la pandemia de gripe asiática de 1957 a 58 mencionada en el punto 7. A través del cambio antigénico, un proceso genético en el que los genes de múltiples subtipos se reordenan para formar un nuevo virus. A los 4 meses de la pandemia de gripe de Hong Kong, el microbiólogo estadounidense Maurice Hillman y su equipo habían creado una vacuna y se habían fabricado más de 9 millones de dosis. Si lo estás pensando, sí, es el mismo equipo que desempeñó un papel clave en el desarrollo de la vacuna durante la pandemia de gripe asiática de 1957 a 58. El virus H3N2 regresó durante la siguiente temporada de gripe de 1969 a 70, lo que provocó una segunda oleada de muertes más mortíferas en Europa, Japón y Australia. Número 5. El COVID-19. La enfermedad por coronavirus 19 COVID-19 es una enfermedad contagiosa causada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. El primer caso se identificó en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Desde entonces la enfermedad se ha extendido por todo el mundo, dando lugar a una pandemia en curso. Los síntomas del coronavirus son variables, pero suelen incluir fiebre, tos, fatiga, dificultades respiratorias y pérdida del olfato y el gusto. Los síntomas comienzan entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. De las personas que desarrollan síntomas perceptibles, la mayoría, 80%, desarrollan síntomas leves o moderados, hasta una neumonía leve, mientras que el 14% desarrollan síntomas graves, disnea, hipoxia o más del 50% de afección pulmonar en las imágenes. Y el 5% sufren síntomas críticos, insuficiencia respiratoria, shock o disfunción multiorgánica. Las personas mayores tienen más probabilidad de presentar síntomas graves. Al menos un tercio de las personas infectadas por el virus permanecen asintomáticas y no desarrollan síntomas perceptibles en ningún momento, pero aún así pueden transmitir la enfermedad. Alrededor del 20% de esas personas permanecerán asintomáticas durante toda la infección, y el resto desarrollará síntomas más tarde, convirtiéndose en presintomáticas en lugar de asintomáticas y, por tanto, teniendo un mayor riesgo de transmitir el virus a otras personas. Algunas personas siguen experimentando una serie de efectos conocidos como COVID larga durante meses después de la recuperación y se han observado daños en los órganos. Se están realizando estudios de varios años de duración para seguir investigando los efectos a largo plazo de la enfermedad. El virus que causa la COVID-19 se propaga principalmente cuando una persona infectada está en contacto estrecho con otra persona. Las pequeñas gotas y aerosoles que contienen el virus pueden propagarse de la nariz y la boca de una persona infectada al respirar, toser, estornudar, cantar o hablar. Otras personas se infectan si el virus entra en su boca, nariz u ojos. El virus también puede propagarse a través de superficies contaminadas, aunque no se cree que esta sea la principal vía de transmisión. La vía exacta de transmisión rara vez se ha demostrado de forma concluyente, pero la infección se produce principalmente cuando las personas están cerca unas de otras durante un tiempo suficiente. Las personas infectadas pueden transmitir el virus a otra persona hasta 2 días antes de mostrar los síntomas, al igual que las personas que no presentan síntomas. Las personas siguen siendo infecciosas hasta 10 días después de la aparición de los síntomas en los casos moderados y hasta 20 días en los casos graves. Se han desarrollado varios métodos de prueba para diagnosticar la enfermedad. El método de diagnóstico estándar es la detección del ácido nucleico del virus mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real, Real-Time PCR, a partir de un frotis nasofaríngeo. Las medidas preventivas incluyen el distanciamiento físico o social, la puesta en cuarentena, la ventilación de los espacios interiores, la cobertura de la tos y los estornudos, el lavado de manos y el mantenimiento de las manos sin lavar lejos de la cara. Se ha recomendado el uso de mascarillas o cobertores en entornos públicos para minimizar el riesgo de transmisiones. Se han desarrollado varias vacunas y varios países han iniciado campañas de vacunación masiva. Por favor, mira mis videos sobre las vacunas y mitos sobre las vacunas. Aunque se está trabajando en el desarrollo de fármacos que inhiban el virus, el tratamiento principal es actualmente sintomático. El manejo implica el tratamiento de los síntomas, los cuidados de apoyo, el aislamiento y las medidas experimentales. Varios tratamientos experimentales se están estudiando activamente en ensayos clínicos. Otros se consideraron prometedores al principio de la pandemia, como la hidroxicloroquina y el lopinavir-ritonavir,
pero investigaciones posteriores descubrieron que eran ineficaces o incluso perjudiciales. A pesar de las investigaciones en curso, todavía no hay suficientes pruebas de alta calidad para recomendar el llamado tratamiento temprano. No obstante, en Estados Unidos hay 2 terapias basadas en anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar de forma temprana en los casos que se considera que tienen un alto riesgo de progresión hacia la enfermedad grave. El antiviral Remdesivir está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países con distintas restricciones. Sin embargo, no se recomienda para las personas que necesitan ventilación mecánica y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo desaconseja por completo debido a las escasas pruebas de su eficacia. La relación global entre muertes y casos es del 2.2%. Esto corresponde a 2.6 millones de muertos para un total de 120 millones de infecciones a nivel mundial. Esto al día de hoy, 17 de marzo del 2021. Número 4. Kokolizli. La epidemia de Kokolizli o la Gran Peste es un término dado a millones de muertes en el territorio de la Nueva España, en el actual México, en el siglo XVI, atribuidas a una o más enfermedades llamadas colectivamente Kokolizli, una misteriosa enfermedad caracterizada por fiebres altas y hemorragias. Asoló el altiplano mexicano en proporciones epidémicas. La enfermedad pasó a ser conocida como Kokolizli por los nativos aztecas y tuvo efectos devastadores en la demografía de la zona, especialmente para los indígenas. Por el número de muertos, este brote se considera la peor epidemia de la historia de México. Los brotes posteriores siguieron desconcertando tanto a los médicos españoles como a los nativos, con poco consenso entre los investigadores modernos sobre la patogénesis. Podría tratarse de una fiebre hemorrágica viral autóctona, similar a los virus Ébola y Marburg del África. Recientes estudios de genómica han sugerido que la bacteria Salmonella, específicamente un serotipo de Salmonella entérica conocido como Paratyphus, fue al menos parcialmente responsable de este brote inicial. Esta enfermedad pudo haber sido exacerbada por las peores sequías que afectaron a esa región en 500 años, así como las condiciones de vida de los pueblos indígenas de México tras la conquista española. Aunque las descripciones sintomáticas del Kokolizli son similares a las de las enfermedades del Viejo Mundo, por ejemplo el sarampión, la fiebre amarilla o el tifus, muchos investigadores creen que debería reconocerse como una enfermedad independiente. Según Francisco Hernández de Toledo, un médico que presenció el brote en 1576, los síntomas incluían fiebre alta y fuerte dolor de cabeza, vértigo, lengua negra, orina oscura, disentería, fuertes dolores abdominales y torácicos, nódulos en la cabeza y el cuello, trastornos neurológicos, ictericia y hemorragias profusas por la nariz, los ojos y la boca. La muerte se producía con frecuencia en un plazo de 3 a 4 días. Algunos describen también a los afectados durante este periodo con manchas en la piel y hemorragias gastrointestinales, que provocaban diarreas con sangre, así como hemorragias por los ojos y la boca. La aparición era a menudo rápida y sin ningún precursor que sugiriera que se estaba enfermo. La enfermedad se caracterizaba por un nivel de virulencia extremadamente alto y la muerte se producía a menudo en la semana siguiente a la aparición de los síntomas. Debido a la virulencia y eficacia de la enfermedad, ha sido difícil reconocer su existencia en el registro arqueológico. Kokolizli y otras enfermedades que actúan con rapidez no suelen dejar impactos o lesiones en los huesos del muerto, a pesar de causar importantes daños en el sistema gastrointestinal, respiratorio y otros sistemas corporales. Las estimaciones sobre el número total de vidas humanas perdidas durante esta epidemia han oscilado entre 5 y 15 millones de personas, lo que la convierte en uno de los brotes de enfermedad más mortíferos de todos los tiempos. Número 3. El VIH-Sida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA es un conjunto de afecciones causadas por la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, un retrovirus. Tras la infección inicial, una persona puede no notar ningún síntoma o puede experimentar un breve periodo de enfermedad similar a la gripe. Normalmente, a esto le sigue un periodo prolongado sin síntomas. Si la infección progresa, interfiere más con el sistema inmunitario, lo que aumenta el riesgo de desarrollar infecciones comunes como la tuberculosis, así como otras infecciones oportunistas y tumores que por lo demás son poco frecuentes en personas con una función inmunitaria normal.
Estos síntomas tardíos de la infección se denominan síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Esta etapa también suele estar asociada a una pérdida de peso involuntaria. El VIH se transmite principalmente por las relaciones sexuales sin protección, incluido el sexo anal y oral, las transfusiones de sangre contaminada, las agujas hipodérmicas y de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Algunos fluidos corporales como la saliva, el sudor y las lágrimas no transmiten el virus. Los métodos de prevención incluyen el sexo seguro, los programas de intercambio de agujas, el tratamiento de los infectados y la profilaxis previa y posterior a la exposición. La enfermedad en un bebé a menudo puede prevenirse dando a la madre y al bebé medicación antirretroviral. No hay cura ni vacuna. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral puede ralentizar el curso de la enfermedad y puede llevar a una esperanza de vida casi normal. Se recomienda el tratamiento tan pronto como se haga el diagnóstico. Sin tratamiento, el tiempo medio de supervivencia tras la infección es de 11 años. En 2019, alrededor de 38 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH y se produjeron 690.000 muertes en ese año. Se estima que 20.6 millones de ellas viven en África Oriental y Meridional. Entre el momento en que se identificó el SIDA a principios de la década de 1980 y 2021, se calcula que la enfermedad ha causado 35 millones de muertes en todo el mundo. El VIH-Sida se considera una pandemia global, es decir, un brote de la enfermedad que está presente en una gran zona y se está extendiendo activamente. El VIH dio el salto de otros primates a los humanos en el centro-oeste de África a principios y mediados del siglo XX. El SIDA fue reconocido por primera vez por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, de Estados Unidos en 1981, y su causa, la infección por VIH, fue identificada a principios de la década. El VIH-Sida ha tenido un gran impacto en la sociedad, como enfermedad y como fuente de discriminación. La enfermedad también tiene un gran impacto económico. Existen muchos conceptos erróneos sobre el VIH-Sida, como la creencia de que puede transmitirse por contacto casual no sexual, que las relaciones sexuales con una persona virgen curarán el SIDA, y que el VIH solo puede infectar a los hombres homosexuales y a los consumidores de drogas. Varias teorías conspirativas desacreditadas han sostenido que el VIH fue creado por científicos, ya sea de forma involuntaria o deliberada. La Operación Infection fue una operación de medidas activas soviéticas a nivel mundial para difundir la afirmación de que Estados Unidos había creado el VIH-Sida. Las encuestas muestran que un número significativo de personas creía y sigue creyendo en tales afirmaciones. Para tu información, este es el virus que mejor conozco, pues tanto mi maestría como mi doctorado se basaron en el estudio del mismo. Si tienes preguntas, no dudes en dejarlas en la caja de comentarios. Me encantaría responderlas. Número 2. La gripe española. La gripe española, también conocida como la pandemia de gripe de 1918, fue una pandemia de gripe inusualmente mortal causada por el virus H1N1 de la gripe A. Duró desde febrero de 1918 hasta abril de 1920 e infectó a 500 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial de la época, en 4 oleadas sucesivas. Se calcula que el número de víctimas mortales osciló entre 20 y 50 millones, aunque las estimaciones van desde unos conservadores 17 millones hasta un posible máximo de 100 millones, lo que la convierte en una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad. Las primeras observaciones de enfermedad y mortalidad se documentaron en Estados Unidos, en Kansas, en marzo de 1918 y posteriormente en abril en Francia, Alemania y el Reino Unido. Para mantener la moral, los censores de la Primera Guerra Mundial minimizaron estos primeros informes. Los periódicos tenían libertad para informar de los efectos de la epidemia en España, que permaneció neutral durante la guerra, y estas historias crearon una falsa impresión de que España estaba especialmente afectada. Esto dio lugar al nombre de gripe española. Los datos históricos y epidemiológicos son inadecuados para identificar con certeza el origen geográfico de la pandemia, existiendo diversas opiniones sobre su localización. La mayoría de los brotes de gripe matan de forma desproporcionada a los más jóvenes y a los más mayores, con una tasa de supervivencia más alta para los que se encuentran en el medio. Pero la pandemia de gripe española provocó una tasa de mortalidad más alta de lo esperada entre los adultos jóvenes.
Los científicos ofrecen varias explicaciones posibles para la elevada tasa de mortalidad de la pandemia de gripe de 1918, entre ellas una grave anomalía climática de 6 años que afectó a la migración de los vectores de la enfermedad y aumentó la probabilidad de propagación de la misma a través de las masas de agua. Algunos análisis han demostrado que el virus es especialmente mortífero porque desencadena una tormenta de citoquinas que hace estragos en el sistema inmunitario más fuerte de los adultos jóvenes. Por el contrario, un análisis de 2007 de revistas médicas del periodo de la pandemia descubrió que la infección viral no era más agresiva que las cepas de gripe anteriores. En cambio, la desnutrición, el hacinamiento en los campos médicos y hospitales y la falta de higiene, todo ello agravado por la reciente guerra, promovieron la sobreinfección bacteriana. Esta sobreinfección mató a la mayoría de las víctimas, normalmente tras un hecho de muerte algo prolongado. La gripe española de 1918 fue la primera de las 2 pandemias causadas por el virus de la gripe A H1N1. La segunda fue la pandemia de gripe porcina de 2009. Número 1. La viruela. La viruela era una enfermedad infecciosa causada por una de las 2 variantes del virus, variola mayor y variola menor. El último caso natural se diagnosticó en octubre de 1977 y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, certificó la erradicación mundial de la enfermedad en 1980. El riesgo de muerte tras contraer la enfermedad era de aproximadamente un 30%, con tasas más altas entre los bebés. A menudo los que sobrevivían tenían extensas cicatrices en la piel y algunos quedaban ciegos. Los síntomas iniciales eran similares a los de otras enfermedades víricas aún existentes, como la gripe y el resfriado común. Fiebre de al menos 38.3 grados centígrados, dolor muscular, malestar, dolor de cabeza y fatiga. Dado que el tracto digestivo suele estar afectado, a menudo se producen náuseas, vómitos y dolor de espalda. La fase temprana suele durar entre 2 y 4 días. Entre los días 12 y 15 aparecían las primeras lesiones visibles, pequeñas manchas rojizas llamadas enantema, en las membranas mucosas de la boca, la lengua, el paladar y la garganta, y la temperatura descendía hasta ser casi normal. Estas lesiones se agrandaban rápidamente y se rompían, liberando grandes cantidades de virus en la saliva. El virus de la viruela tendía a atacar las células de la piel, causando los granos o máculas característicos asociados a la enfermedad. Se desarrollaba una erupción en la piel entre 24 y 48 horas después de la aparición de las lesiones en las membranas mucosas. Por lo general, las máculas aparecieron primero en la frente y luego se extendieron rápidamente a toda la cara, a las porciones proximales de las extremidades, al tronco y por último a las porciones distales de las extremidades. El proceso no duraba más de 24 a 36 horas, tras los cuales no aparecían nuevas lesiones. En este punto, la infección por variola mayor podía tomar varios cursos muy diferentes, lo que dio lugar a 4 tipos de enfermedad de la viruela basados en la clasificación de Rao: viruela ordinaria, modificada, maligna o plana y hemorrágica. Históricamente, la viruela ordinaria tenía una tasa de mortalidad global de alrededor del 30%, y las formas malignas y hemorrágicas solían ser mortales. El periodo de incubación entre la contracción y los primeros síntomas evidentes de la enfermedad era de unos 12 días. La prevención se lograba principalmente con la vacuna contra la viruela. Una vez desarrollada la enfermedad, ciertos medicamentos antivirales pueden haber ayudado. El origen de la viruela es desconocido, sin embargo las primeras evidencias de la enfermedad se remontan al siglo III a.C. en momias egipcias. Históricamente la enfermedad se presentaba en brotes. En la Europa del siglo XVIII se calcula que 400.000 personas morían al año a causa de la enfermedad y que 1/3 de los casos de ceguera se debían a la viruela. Se calcula que la viruela ha matado hasta 300 millones de personas en el siglo XX y unos 500 millones en los últimos 100 años de su existencia, incluidos 6 monarcas. Hasta 1967 se producían 15 millones de casos al año. El procedimiento más antiguo utilizado para prevenir la viruela fue la inoculación con variola menor, conocida como variolación, tras la introducción de la vacuna contra la viruela para evitar posibles confusiones, que probablemente se introdujo en la India, África y China mucho antes de que la práctica llegara a Europa. En 1796, Edward Jenner, un médico de Berkeley en la Inglaterra rural,
descubrió que la inmunidad a la viruela podía producirse inoculando a una persona con material de una lesión de viruela de vaca. La viruela de las vacas es un poxvirus de la misma familia que la variola. Jenner llamó vacuna al material utilizado para la inoculación, de la raíz de la palabra vaca, que en latín significa vaca. El procedimiento era mucho más seguro que la variolación y no implicaba un riesgo de transmisión de la viruela. La vacunación para prevenir la viruela pronto se practicó en todo el mundo. Durante el siglo XIX, el virus de la viruela de las vacas utilizado para la vacunación contra la viruela fue sustituido por el virus Vaccinia. La Vaccinia es de la misma familia que la viruela bovina y la variola, pero es genéticamente distinta de ambas. Se desconoce el origen del virus Vaccinia y cómo llegó a la vacuna. Los anticuerpos inducidos por la vacuna Vaccinia son de protección cruzada para otros ortopoxvirus, como los virus de la viruela de los monos, la viruela de las vacas y la viruela. Los anticuerpos neutralizantes son detectables 10 días después de la primera vacunación y 7 días después de la revacunación. Históricamente, la vacuna ha sido eficaz para prevenir la infección de viruela en el 95% de los vacunados. La vacunación contra la viruela proporciona un alto nivel de inmunidad durante 3 a 5 años y una inmunidad decreciente a partir de entonces. Si una persona se vacuna de nuevo, más tarde la inmunidad dura aún más. Una pequeña reflexión de mi parte. Como lo pudimos ver en este top, las vacunas lograron erradicar la viruela, el peor de los virus de la historia, y lograron acabar las 2 epidemias de gripe asiática y de Hong Kong. Sin la vacuna, como lo podemos ver con el virus del SIDA o en aquel entonces con la gripe española, el número de víctimas es de varios millones. Para quienes no creen en las vacunas o no quieren vacunarse contra el coronavirus, les recomiendo pensarlo 2 veces y quizás volver a ver el video. Si te gustó este video, compártelo por favor. No olvides darle pulgar arriba o me gusta y suscríbete a mi canal si quieres ver más contenido educativo e informativo. Un abrazo y hasta pronto.